¿La conocen? Ana Frank. Ella escribió un libro muy famoso, un libro delgadito, no está muy pesado para leer, el diario de Ana Frank. Y en este diario ella relata lo que sucedió en la Alemania nazi cuando ella estuvo en el campo de concentración. Mark Twain, uno de los más grandes poetas americanos, dijo alguna vez: a lo largo de los años he estado preocupado por muchas cosas. ¿Alguien está preocupado por muchas cosas? Dice Mark Twain: he estado preocupado por muchas cosas y la mayoría de ellas nunca ocurrieron. O sea, nos preguntamos, nos angustiamos, nos ponemos nerviosos por cosas que creemos que van a pasar, pero ¿qué creen? No pasan. Simplemente todo está aquí en el taller de Satanás, en nuestra mente. La verdad es que nosotros somos el origen de nuestras dificultades y sufrimientos. Lo voy a volver a decir. Tú y yo somos el origen muchas veces de nuestro sufrimiento. Un educador, William James, dijo alguna vez: el 85% de nuestro sufrimiento nos lo causamos nosotros. En el famoso diario de Ana Frank aparece una frase que habla de esta realidad, que quizás usted recuerde a esta niña. Ana y otros 8 judíos habían vivido durante meses escondidos de los nazis, cuando de pronto la presión del confinamiento y del vivir junto tanto tiempo en un espacio tan limitado causó una gran discusión. Resentimientos reprimidos durante largo tiempo explotaron repentinamente en un intercambio de palabras y gestos muy ásperos y amargos. El padre de Ana Frank, intervino diciendo: si continuamos así, no es necesario que vengan los nazis a destruirnos. Nosotros mismos nos destruiremos. Hemos hablado de la iglesia infiltrada. Y la iglesia infiltrada tiene un grave problema, tiene un grave conflicto. Pero este problema y conflicto, hermanos, no viene del mundo. No viene de los incrédulos. Viene ¿de qué cosa? De nosotros mismos. De la falta de tolerancia, de la falta de perdón, de como lo que pasaba con estos niños ahí, el resentimiento guardado. Eso daña, y daña mucho y trae sufrimiento. Este es el mensaje final, es el mensaje número 9 de la hermosa serie llamada El Reino de Dios o El Reino de los Cielos. Y vimos a lo largo de estos mensajes varios puntos importantes. Vimos en 2 mensajes qué es el reino de Dios. Después describimos el reino de Dios. Vimos una parábola del reino de Dios, la gran cena. Más adelante vimos la iglesia infiltrada, aquella iglesia que dice que es, pero no es, ¿verdad? Y el versículo 11-12 habla de eso, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo os mando? El domingo pasado vimos que hay violentos en el reino de Dios y hay valientes. Y tenemos que ser valientes para que el reino de Dios avance, pero también en este avance vamos a tener gente violenta que se ponga en contra del reino de Dios. Y bueno, hoy terminamos con el mensaje que he titulado así: el sufrimiento, una experiencia inevitable en el reino de Dios. Hay un falso evangelio que te dice, y es muy famoso, que te dice que si tú recibes al Señor, que si tú te rindes a Cristo, todos tus problemas se te van a solucionar. Y te dice también que tu vida va a ser de color rosa, que eres un hijo del rey y que nunca va a haber dolor ni sufrimiento ni nada que te cueste. Por eso recibe a Cristo, por favor hazle caso. Y le hablan a la persona como si le hiciéramos un favor a Dios, acercarnos a Él. Mis hermanos, este es un falso evangelio.
Dice la palabra de Dios en Juan 16:33. Y clarito el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis, ¿qué tendremos? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te ofrezco la paz en medio del sufrimiento. Dios nunca dijo que no íbamos a tener sufrimiento. De hecho, Él nos dice, vas a tener mucho sufrimiento. Voy a volverlo a repetir. Él nos dice que vamos a tener mucho dolor, muchas penas, mucho sufrimiento, mucho ataque. Y tristemente, vuelvo a insistir, el ataque ni siquiera es de los que odian el Evangelio. El ataque es de nosotros mismos. Vean Hechos 14:22. Pablo fue apedreado. ¿Alguna vez te han apedreado por el Evangelio? No, nunca vamos a alcanzar ese nivel de amor y de compromiso por el Evangelio. Lo máximo es que nos digan aleluyos, ¿verdad? Eres un aleluya y te sientas triste por eso. Ay, es que no me saludó. Ay, es que le di el folleto y lo tiró. Eso es lo que hace la gente, pero realmente no hay un ataque. A Pablo lo apedrearon. A Pablo casi lo encuentran ahí medio muerto después de las piedras, que no fue una ni dos, fueron muchas piedras, y se levanta Pablo y dice que exhorta y anima a los hermanos. No les dice, pobrecito de mí. Ay, miren, pues si yo hacía cosas buenas, ¿por qué el sufrimiento? Pablo dice al final del versículo 22, ¿me ayudan a leerlo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bien claro. Y quiero quitarte esa idea de que el sufrimiento es para nuestro mal. De que el sufrimiento tiene que ver con algún pecado que el hermano o la familia del hermano está haciendo y por eso Dios le manda el sufrimiento. Quiero quitarte al final de este mensaje esa idea errónea que tiene el ser humano al sufrimiento. ¿Y cómo responde el ser humano al sufrimiento? Mi idea es que al final de este mensaje tú veas lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento. Lo que Dios piensa del sufrimiento. Por tal motivo, una respuesta que va a dar el mensaje no es ¿qué es lo que estamos sufriendo? ¿Cómo es que sufrimos? ¿Cuándo es que sufrimos? Sino la respuesta que va a dar es ¿por qué sufrimos? Repitan conmigo, ¿por qué sufrimos? El mensaje te va a dar respuesta a eso. Y cuando hablamos del por qué sufrimos, estamos hablando del propósito del sufrimiento. Mis hermanos, en las cosas del Señor, en el reino de los cielos, el sufrimiento tiene y tendrá siempre un propósito. Tiene un propósito. De hecho, Pablo y Pedro, los primeros seguidores del Señor, sufrieron grandemente, y traigo muchos versículos que habla Pablo y que habla Pedro del sufrimiento. Ellos lo vivieron en carne propia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía un apodo de parte del profeta Isaías. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, experto en sufrir, experto en el sufrimiento. Antes de que naciera fue rechazado y ahí empezó su sufrimiento. Cuando fue niño lo quisieron matar, era sufrimiento. Cuando crece, le llaman los del pueblo, tú eres hijo de fornicación. Hablando de que María, ¿verdad?, tuvo relaciones fuera del matrimonio y era una prostituta. Eso le decían a María los que no la conocían, los que no sabían que era virgen. De hecho, el mismo José también no creía en eso y tuvo Dios que mandar un ángel para calmar a José en su sufrimiento, porque él sufría, porque él amaba a María. Él amaba.
pero sabía que la ley decía que tenía que morir a pedradas, porque de repente llega María y le dice: José, tengo que darte una noticia, estoy embarazada. Y dice José: pero no hemos tenido intimidad, ¿cómo? Es que María fue un instrumento de Dios para que encarnara a Jesús. Y lo hemos dicho bastante eso. Jesús no nació un día. Jesús se encarnó, porque Él siempre existió. Y Dios no tiene mamá, porque si Dios tiene mamá, entonces no es Dios. Necesita una mamá para nacer. No, mis hermanos. Antes de que naciera Abraham, antes de que naciera José, antes de que naciera Pablo y la misma María, dice la palabra: yo soy. Él fue antes. Pero Él necesitó este cuerpo. Entonces Jesús sufrió el rechazo de sus hermanos, sufrió el rechazo de su pueblo. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, o sea, vino para salvar a su pueblo. ¿Y qué dice? Y los suyos le rechazaron, lo ignoraron, le dijeron que no. Entonces Jesús sabía del sufrimiento. Jesús sabía que iba a morir y empieza a llorar lágrimas de sangre, y se va con sus amigos íntimos y les dice: por favor, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. ¿Y qué hicieron sus amigos íntimos? La iglesia dormida, ¿no? Representa eso. Estamos dormidos. Y otra vez sufrimiento para Él. Y en la cruz del Calvario sufrió el mayor de los sufrimientos. Sintió lejana la presencia del Padre. El Padre, dice Isaías, le estaba dando la espalda a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo dejó de amar jamás. Por el pecado tuyo y mío. Porque el pecado hace que Dios se separe del hombre. Es bien importante, mis hermanos, vivir una vida en santidad, sin pecado. Eso lo vieron mucho en la escuela dominical hoy. Y bueno, en otras versiones, la misma palabra de Dios esta, de Hechos 14, 22, para que entiendas mejor, con ideas de hoy, dice en la versión lenguaje actual, la primera dice: debemos sufrir poquito. ¿Así dice? ¿Debemos sufrir cuánto? Mucho. Es que en la iglesia no me quieren. ¿Y por qué te sorprendes? La Biblia lo dice. Mis hermanos, cada día que te levantas, cada día que me levanto, debo tener en la mente que este día Dios puede permitir un sufrimiento. Así debemos vivir, porque Él dijo, fíjese lo que dice esta versión: debemos sufrir mucho. Y algunos cristianos dicen: es que me llueve sobre mojado, se acaba de morir mi familiar y ahora se muere otro. ¿Por qué? Es que, mis hermanos, para entrar en el reino de Dios se comienza con sufrimiento, y cuando estás dentro del reino de Dios se continúa con sufrimiento. Y mientras vivamos en este mundo caído, vamos a tener desilusiones, sufrimientos, traiciones, dolores, enfermedades, gracias hermana, todo eso que es el resultado de Génesis capítulo 3, cuando nuestros padres Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron contra Dios. Y eso provocó que este mundo fuera un mundo, y es un mundo caído. Y hay problemas, ¿dónde? En la familia. ¿Quién tiene problemas en la familia? Hay problemas en el trabajo. Hay problemas en el trabajo. Hay problemas en la iglesia. Hermano, pero es que se supone que somos cristianos. Sí, se supone. Pero hay unos que no son cristianos y están entre nosotros. Entonces, mis hermanos, esa versión dice: tenemos que sufrir, debemos sufrir mucho. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: para entrar al reino de Dios hay una condición. ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? Bueno, hay una condición que pagar, y sin esa no puedes entrar. Dice: tenemos que sufrir poquito. Hay que orar, hermanos, para no sufrir, aunque oremos.
Les preguntaba a los jóvenes, ¿cuántos días oró y ayunó David? ¿Ustedes saben cuántos? ¿No? Ajá, antes de que muriera el bebé, 7 días. 7 días, y a mí me encanta hacer esto. Sí, me encanta hacer esto porque me recuerda que Dios en cualquier momento me puede mandar a mí, pero ¿qué crees? También a ti, a estar así. Y lo hago 1 minuto. Pero estar 7 días así, sin comer, sin beber, que la gente que te quiere se acerca y te dice, ánimo, mira, vas a salir de eso. No quiero nada, yo quiero intimidad con Dios. ¿Quién quita y cambio el corazón de Dios y me va a quitar esta consecuencia de mi pecado? Dice la palabra de Dios que durante 7 días David estuvo en la tierra. Él era el rey, pero Dios humilla a los altos y humilla a los pobres. El que se exalta en Dios, tenga cuidado, Dios lo va a humillar. Y dice la palabra de Dios que aún con esa oración, con ese ayuno de 7 días, Dios no cambió su veredicto. Lo que el profeta dijo, eso pasó. Tu hijo morirá. Y el hijo murió. Mis hermanos, las consecuencias de tu pecado y las consecuencias de mi pecado traen dolor, pero no solamente para mí, también para mi familia, también para mi iglesia y sobre todo para Él. Número 3, Nueva Biblia Viva se llama esta versión. Les decían que era necesario que entraran al reino de Dios después de pasar, ¿qué dice? Por mucho sufrimiento, por mucho dolor. ¿Quieres ser del equipo del Señor? ¿Quieres estar en el cielo? Te espera sufrimiento, mucho sufrimiento. No te sorprendas, dice Pedro, no te sorprendas cuando viene el fuego de la tribulación diciendo, ¿y por qué esto me sucede a mí si voy a la iglesia? No te sorprenda, Jesucristo fue claro, la escritura es clara. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y ese sufrimiento, ese dolor que no se quita, esas malas noticias, tiene un propósito bueno para tu vida. Debemos saber el propósito de Dios. Salud, mi hermano. Vamos a ver este salmo. Vamos a ver al salmista en el salmo más largo de todos. ¿Cuál es el salmo más largo de todos? 119, en el versículo 71. ¿Ya lo vieron? ¿Los hombres pueden ayudarme a leer? ¿Hombres? Bueno. Bueno me es haber sido humillado, tiempo presente. El salmista no dice, bueno sería que Dios me... No. Estoy viviendo ahorita una situación, dice el salmista. ¿Y saben qué? Es bueno. Es bueno el sufrimiento. Es bueno el dolor. Es bueno. ¿Por qué es bueno? El mismo salmista lo dice. ¿Qué dice? Para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, cuando usted anda en el valle de la sombra y de la muerte, Salmo 23, versículo 4, es en ese entonces cuando usted va a experimentar algo que nunca había experimentado en su vida, la presencia de Dios con usted. Dios va a estar con usted. Dios le va a hablar a usted. Usted va a desarrollar grandes dones y talentos en ese momento. Pero ¿sabe qué se necesitaba hacer? Pasar por el dolor. Pasar por el sufrimiento. Por eso el salmista dice, es bueno. No es malo sufrir. Es bueno. Me conviene. El Señor me va a acercar a la intimidad con Él. Yo me voy a acercar a la intimidad con Él. Igual,
El sufrimiento pues es inevitable. A manera también de introducción, Helen Roosevelt, doctora y misionera británica, pasó 20 años trabajando en Zaire, África. 20 años trabajando en África. Estando allá en el año 1964, estalló una revolución. Y en los siguientes 6 meses fueron de tortura brutal. Di conmigo, tortura brutal. Tortura brutal. No fueron pedradas como Pablo, fue día tras día una tortura brutal para ella y sus colaboradores. Llegó un momento en que esta mujer perdió toda esperanza y pensó que Dios se había olvidado de ella. Pero de repente, un día ella se sintió abrumada no por las torturas, sino por el sentido de la presencia de Dios a su alrededor. Ella dice que luego entendió lo que Dios quería comunicarle. Ella no lo oyó audiblemente, pero fue como si lo hubiese oído. Hermano, cuando usted está en sufrimiento, usted puede escuchar a Dios. Usted puede experimentar la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios le dijo. Fíjense lo que Dios le dijo a esta misionera que estaba sufriendo allá en Zaire, África. Le dijo el Señor: 20 años atrás, tú me pediste que te concediera el privilegio de ser misionera. Tú me pediste que quería ser misionera. Y el privilegio era la identificación conmigo. Lo que has vivido es lo que eso significa. Te estás identificando conmigo. ¿No lo quieres? Eso es lo que significa. Escuche bien. Escuche lo que significa identificarte con Dios. Porque, con mucho respeto, la enorme mayoría de los hijos de Dios, y posiblemente incluye muchos de los que estamos aquí, no lo hemos escuchado al Señor. No lo hemos entendido y no lo hemos visto. Esto es lo que significa identificarte con Dios. Vea bien. La puse adelante, era atrás. Esto es lo que significa identificarte con Dios. Cuando tú sufres, como estaba sufriendo esta misionera, le dijo Dios: estos no son tus sufrimientos, son mis sufrimientos. Solo te pedí que me prestaras tu cuerpo. Y eso cambia nuestra perspectiva acerca del sufrimiento. Cuando usted sufre, solo le está prestando su cuerpo, su corazón, sus sentimientos al Dios que sufre, al Dios que sufrió primero. La diferencia es que nosotros sufrimos por nuestro pecado, por nuestras acciones incorrectas, por nuestro carácter, por nuestros errores. Él sufre sin ninguna de estas cosas. Él sufre por amor a ti y a mí. ¿O es que pecó Jesús, por eso lo crucificaron? No, fue su amor por ti que Él sufrió. Y cuando tú y yo sufrimos es consecuencia de nuestra maldad, de nuestros errores. Esos no son tus sufrimientos, son los míos. Esta es la palabra revelada de esta manera en la Biblia. Pablo le llama a los padecimientos de Cristo son nuestros padecimientos. Filipenses 3:10, 2 de Timoteo 3:11. Pedro también habla de este sufrimiento, 1 de Pedro 5:6. Y ustedes conocen este pasaje. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien hacer sufrir, a quien devorar. Versículo 9,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, fíjate lo que dice versículo 9, sabiendo, no sé si lo sepas, sabiendo que tu padecimiento se va cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Mis hermanos, los sufrimientos que vivimos son sus sufrimientos. Solo nos pide el Señor que le prestemos el cuerpo. Cuando una persona sufre, me voy a regresar. Cuando una persona sufre, ahí lo pongo. Los especialistas, los profesionales de la conducta humana describen 4 etapas. Primera etapa, la negación, donde tú no puedes creer que eso te haya acontecido. Por ejemplo, vas con el doctor y te dice, tienes que hacerte unos análisis. Y en los análisis te da positivo a cáncer. ¿Y cuál es tu primera respuesta? No es cierto. No es cierto, se equivocó el doctor. Ese aparato a lo mejor fueron muestras de otra persona. Lo negamos. Es lo primero que hacemos como seres humanos cuando viene sufrimiento. No es cierto que ya se murió fulanito. No es cierto. No es cierto que perdí mi matrimonio. No es cierto que estoy sufriendo. No es cierto que me expulsaron del trabajo. Lo negamos. Los doctores se equivocaron. Las personas se equivocaron. Segunda etapa. Los profesionales de estas conductas, ellos usan técnicas para irte cambiando de etapa en etapa, ¿sí? La segunda etapa es la ira. ¿Cuál fue la primera? Negación. Número 2, ira. ¿Sí saben lo que es la ira, verdad? Un enojo que no tiene control. Esta es la segunda etapa. Y quizás esta es la peor etapa de todas, porque frecuentemente hay una ira contra aquellas personas que entienden que son culpables de su sufrimiento. Ahí tienes al hombre que es infeliz en su matrimonio, o igual la mujer que es infeliz en su relación, ¿y a quién le echa la culpa? Y no solamente le echa la culpa, tiene una ira, un enojo que lo ciega, y se le olvidaron todas las cosas buenas. Nada más ahorita está molesto, molesta, porque entiende que el otro es el culpable de su sufrimiento, de su vergüenza, de su dolor. También, si vas con el doctor, ¿con quién te enojas si te dicen que tienen cáncer? Contra el doctor. Es que este doctor inepto, es que este doctor se equivocó. También te enojas contra el pastor. Es que usted no ora por mí. Es que usted nunca me ha visitado. Levante la mano a quien nunca los he visitado. De verdad, no tengan temor. Quiero saber. Gracias, hermano. Gracias. A los demás, hermana, sí he ido, hermana. Hasta nos da mangos, hermana. Ah, sí es cierto, hermana. Es cierto, hermana. Perdóneme. Voy cuando me invita a los mangos. Perdónenme. Pero ya lo anoté. Ahora, voy a cambiar la cacharola, hermana y hermanos. ¿Quién me ha visitado a mí? ¿Dónde viviré, hermanos? ¿Viviré en esta ciudad? Sí, ¿verdad? Y se enojan contra el hermano Guillermo, contra la hermana Leonor. No canta las canciones que me gustan. Es más, hasta se puede enojar con ella misma. Es que tengo cáncer por mi culpa, porque no hice ejercicio, porque comía mucho, y le echamos la culpa a lo que comimos, culpándonos también a nosotros mismos. Segunda etapa, la ira. ¿Cómo respondemos? Al sufrimiento. Pablo aconseja, ustedes lo saben, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des oportunidad al diablo. El enojo prolongado, escucha bien,
Cuando te enojas y no se te quita el enojo, abre puertas enormes y nos hace vulnerables a la influencia de las fuerzas de las tinieblas. Cuando te enojas, la puerta de tu alma, de tu corazón está abierta y van a entrar fuerzas de tinieblas. ¿Para qué? Para destruirte, para matarte y también a la otra persona. Número 1, negación. No es cierto que tengo esto, no es cierto que me pasó esto. Número 2, me enojo. ¿Por qué a mí me pasa y a la hermana Reina no? Yo así decía, cuando era un nepio, cuando iba empezando en las cosas de Dios, yo decía, pero ¿por qué a mí me pasa esto y a la Leonor nunca le pasa nada? ¿Qué tiene ella, Señor, que no tenga yo? Pues tenía mucho. Ella tenía relación con Dios, yo no. Yo seguía viviendo la vida a mi manera. Y cuando vives la vida a tu manera, eso es pecado. Tenemos que vivir la vida a la manera del Señor. Muy bien, número 3, la depresión. ¿Han escuchado esto? Después del enojo, después de mucho tiempo de ira, después de mucho tiempo de negación, nuestras emociones, nuestras energías emocionales, ¿qué suceden? Están agotadas. Y esto usted lo ve cuando alguien está en un funeral. Ese día va a haber mucho desgaste físico, mental, emocional y espiritual. Y la persona que está ahí en el funeral, usted la va a ver, la noche esa la va a ver fuerte. Pero esa noche no se tiene que separar del cuerpo porque es la última vez, es su despedida de esa persona. Y al día siguiente, ¿cómo va a estar esa persona? Emocionalmente agotada. Por eso es sumamente importante que cuando alguien que tú ames pasa por esa circunstancia, tú estés ahí apoyándolo. No haciendo nada, solamente estando ahí, porque emocionalmente va a estar agotada y va a entrar en depresión y va a decir cosas como estas: no tengo fuerzas para seguir. Va a decir cosas como esta: he perdido la esperanza, se acabó todo. ¿Sí has escuchado personas así? Que emocionalmente están agotadas porque primero lo negaron, después se enojaron y están en una especie de depresión. Todo se ha vuelto oscuro. Esto no va a cambiar. Estas son las primeras 3 etapas, cuando viene el sufrimiento. Te digo todo esto para que cuando venga sepas qué sucede contigo, qué sucede con tu corazón y sobre todo qué sucede con las personas que sufren, que están a tu alrededor. Porque a veces como que se nos olvida y decimos, no, yo te voy a decir qué es el sufrimiento. Mira, yo sufrí esto. No, no se comparan los sufrimientos, mis hermanos, todos somos distintos. Y tenemos que entender a la persona cuando está en una de estas etapas en el sufrimiento. Última etapa. Y es la etapa nada más que tiene algo bíblico, la 4ª etapa. La única etapa con contenido bíblico. La única etapa madura y es la que corresponde al entendimiento de Dios. Tú y yo necesitamos recordar que las circunstancias por las cuales atravesamos no es algo que Dios ignoró. Ese sufrimiento que tú estás pasando, no olvides que Dios no lo previno. No olvides que es algo que Dios se le salió de la mano. Es que Dios perdió el control, por eso pasó esto en mi vida. Es que esto sorprendió a Dios. No, hermano. Tú y yo debemos entender que ninguna de estas cosas mueve de su trono a Dios. Tú y yo necesitamos entender lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento en nuestras vidas y continuar viéndolo todo el tiempo como Dios lo ve. Como Dios lo ve.
El salmista, cuando dijo que era bueno que sufriéramos, en otras versiones dice así: Señor, ayúdame a leer el primero. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. ¿Cómo quieres aprender de Dios? ¿En la escuela dominical aquí, bien tranquilito con aire acondicionado? ¿O allá con tu vida realmente viviendo la experiencia? ¿Cómo quieres aprender de Dios? Les pregunto, ¿cómo quieren aprender? En la escuela dominical. ¿Y por qué no vienen a la escuela dominical? Es obvio. Gracias, hermano. Usted estuvo desde las 9 aquí, hermano. Dios me lo bendiga. Miren, desde las 8:30 con el Señor. Y al Señor no hay que hacerlo esperar. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Y los cristianos maduros que llegan después de la hora? Ok. Déjate digo esto. Durante mucho tiempo estuve en la escuela dominical. ¿Y sabes qué? No aprendí. Y compartiendo con mi esposa, ella también me dijo lo mismo. ¿Sabes qué, Guillermo? Durante este tiempo, tanto tiempo que vimos las enseñanzas y no aprendimos. Nos tuvieron que llevar a la prisión. Nos tuvieron que llevar al lecho de muerte, del dolor, para que comprendiéramos que Dios es Dios y que Él tiene el control y que eso que Él está permitiendo en nuestras vidas tiene algo bueno para mi vida y para la vida de muchos. Él, mi familia y Él, mi iglesia. ¿Usted lo cree? Pues aunque no lo crea, así es. ¿Cómo quiere aprender? ¿En la escuela dominical tranquilitos? ¿O allá afuera con una enfermedad? Con una muerte, con una separación, con un cáncer. Usted decide cómo. 2. Las mujeres nada más lo van a leer el 2. El sufrimiento. Me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. A David, de parte de Dios, Natán le dijo: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Así le dijo. Así le dijo. Ese fue el error de David. Tuvo en poco la palabra de Dios. Hermanos, tener en poco la Biblia, tener en poco los principios de Dios, trae consecuencias graves. Y si tú oyes la palabra de Dios y no te cambia, no te inmuta, no hay ningún cambio, Dios puede hacer algo fuerte para que entiendas que su palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo, que te penetra hasta los tuétanos, hasta el alma. Y yo me acuerdo del cocido que no me gusta, pero le gusta a mi esposa. El tuétano, el hueso del cocido, lo partes y dentro del hueso tiene eso riquísimo, hermano. Eso, bueno, las pruebas que Dios manda a tu vida te van a partir de ese tipo. ¿Se acuerdan cuando Jesús es presentado en el templo y lo lleva mamá María y papá José al templo y un profeta le dice: una espada va a traspasar tu corazón, mujer? Y María se cimbró. ¿Por qué? Porque María supo y sabía y siempre supo que Jesús era Dios y que Jesús venía a juzgar y que Jesús venía a salvar. Ella lo vio como hijo. Por eso Jesús, cuando se despide, le dice: mujer, he ahí tu hijo, hablándole de Juan el Bautista, diciéndole: tu función como madre lo hiciste muy bien, mujer, vas a ser honrada, pero escucha bien, tú no eres mi madre, tú eres una mujer honorable, y eso traspasa el corazón de cualquiera. Y número 3, varones, vamos a leerlo el 3, número 3 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Sabes por qué estás sufriendo? ¿Sabes por qué el dolor no se va de tu vida? Porque necesitas aprender algo que no has aprendido.
Ahora, ojo con esto, y esto es interesante. A veces tú sí lo aprendiste, pero Dios no quita el sufrimiento. Voy a volverlo a repetir. Tú aprendiste, pero hay alguien en tu familia que necesita aprenderlo. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a permanecer ahí con el dolor en ti, con el dolor en tu familia. ¿Para qué? Para que esa persona que no ha aprendido, aprenda del Señor. Somos muy necios, ¿verdad? Somos muy lentos para aprender, ¿verdad? Las cosas de Dios. Y la promesa del Señor es esta: si caes, te voy a levantar. Si vuelves a caer, te voy a volver a dar otra oportunidad. Si caes por tercera vez, nuevamente estaré contigo. Hermano, no se cansa de ayudar a esta persona. Hermano, ¿por qué tanta gracia para esa mujer que no lo valora? Porque Dios es así y nos enseña eso. A siempre, siempre, gracia y amor al que cae. Cuando tú caigas, ¿quieres gracia y amor? Llegué a la otra iglesia y me dijeron, no, hermano, es que aquí se hace así, así, así. Y si no hicieron esto, no pueden ser bautizados. Y si no vienen esto, les digo, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. A partir de ahora no se aplica eso. Pero es que nosotros lo vemos y por la ley y la tradición y nos dice que la disciplina en el Señor. Bien sencillo, bien fácil. Yo tengo un hijo y mi hijo puede caer. También tu hijo. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu hijo en la iglesia? ¿Con la ley o con gracia? Con gracia. Entonces, a partir de ahora, gracia aquí. Gracia aquí. ¿Por qué? Porque si mi hijo cae, si yo caigo, me gustaría que me dieran gracia, no que me manden a la cárcel. Ahora, si es necesario y lo merezco y lo justo, hay que pagar la cárcel. John Piper dice, con esto termino, hay propósito para el sufrimiento. ¿Te acuerdas? ¿Por qué sufrimos? John Piper dice, número 1, sufrimos para arrepentirnos. ¿Sabes por qué Dios te manda el dolor? Para que te arrepientas. Para que te arrepientas. Y hay personas que no se han arrepentido. Escucha bien. Hasta se han bautizado, pero no se han arrepentido. Porque hay un arrepentimiento genuino y hay un arrepentimiento falso. Una persona que llora, ay, es que lo que hice estuvo muy feo. Las lágrimas y la emoción no son arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, tiene otra conducta. Y lo número 1 para el sufrimiento es que aprendamos a arrepentirnos. ¿Cómo empieza la vida cristiana? Con arrepentimiento. ¿Y cómo sigue la vida cristiana hasta que muramos? Con arrepentimiento. Pregunta, esta semana, ¿quién pecó? ¿Hay pecadores aquí esta semana? Pregunta, ¿te arrepentiste ya de eso? Y les decía a los jóvenes, algunos cristianos se acostumbran al pecado y dicen, es que yo soy así, es que él se lo merece, y no lloran por su pecado. Mis hermanos, cuando tú y yo pecamos, estamos abofeteando el rostro de Dios. Es contra Dios quien pecamos y no lloramos. Lo normalizamos. Número 2, el segundo propósito del sufrimiento es aumentar nuestra confianza en nosotros. No. Aumentar nuestra confianza en la iglesia. No. En el pastor, en la esposa. No. El propósito del sufrimiento es que nuestra fe y confianza aumente. El Salmo 23 es el salmo más especial. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, con Dios no tiene necesidad de nada. Y luego dice, versículo 2, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos, en Dios hay descanso. Aún en el sufrimiento hay descanso.
Versículo 3. No les entendí. En Dios hay guía y satisfacción del alma. Y número 4. En Dios hay paz al alma cuando andamos en el valle de la sombra y de la muerte. Cuando sufrimos. Es el salmo especial ese. Número 3. Rectitud. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo castiga, lo manda a que sea atribulado. Si estás portándote mal y no te sale nada mal, todo te sale bien y parece que te va hasta mejor si te estás portando mal y sabes que estás pecando con Dios, duda de que Dios sea tu Padre. La Biblia dice, Dios al hijo que ama lo disciplina. Tu hijo se portó mal, ¿le vas a dar un dinero para que vaya de viaje a ver a las Chivas allá en Guadalajara? Pregunto. No, ¿verdad? Le vas a quitar eso como una reprimenda de que se portó mal. Número 4, hay una recompensa. ¿Alguien puede leer ese versículo? Los sufrimientos traen una recompensa. ¿Quién encontró ese pasaje? Ya con esto vamos a terminar, mis hermanos. Recompensa. 2 Corintios 4:17. ¿Cuál es la recompensa que trae el sufrir? Porque esta gran tribulación momentánea produce de nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de sufrimiento. Escucha bien. El sufrimiento es un puente para entrar a la gloria de Dios. ¿Quieres ir a la gloria de Dios? Tienes que pasar por un puente. Y ese puente se llama sufrimiento. Pedro dice, no, es Pablo. Pablo dice, esta breve tribulación. Es poco lo que vas a sufrir. No es mucho. Y la última, con esta terminamos. El sufrimiento nos recuerda algo. Más bien, nos recuerda a alguien. Cuando sufres, tú debes recordar a Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo sufrió. Sufrió por ti y por mí. Y si Cristo sufrió, ¿por qué tú y yo no vamos a sufrir? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué no quieres sufrir? ¿Por qué te molestas, te pones iracundo, te enojas, lo niegas, te pones en depresión y quedas en depresión? Escúchame bien, escúchame bien. Si un familiar tuyo muere, si pasas una tribulación bien grande, no es ser estoicos ahí. Eso hacían los antiguos. De manera estoica no lloraban y controlaban sus emociones y decían, lo voy a aguantar. Otros decían, no, disfruta la vida, vete a emborrachar para que se te quite el dolor. Son posturas ante el sufrimiento del mundo que no conoce a Dios. Mi hermano, si tú sufres una pérdida, no hay más ejemplo cristiano de llorar que Jesucristo lloró cuando murió Lázaro. Y es incorrecto alguien que te diga, no llores. No llores. No es correcto no llorar. Lo correcto es llorar, pero no quedarse en el llanto. Entonces recordamos a Jesús. ¿Termino? John Piper dice, ¿el pecado? ¿El pecado qué dice? Amén. Y el pecado es cuando ignoramos la palabra de Dios. El pecado es cuando minimizamos la presencia de Dios. El pecado habla de hacer a un lado a Dios en nuestras vidas.
Seguramente, Señor, hay alguien aquí que en esta hora está sufriendo y está entre nosotros, Padre. Consuela su corazón, Señor. Abraza su alma. Dile a su corazón que tú jamás prometiste que no íbamos a sufrir. Tu promesa fue de que en nuestro sufrimiento tú ibas a estar con nosotros. Señor, te rogamos en esta hora que acompañes a mi hermana, a mi hermano que está sufriendo a su casa. Que le recuerdes tu amor. Que le recuerdes que tu palabra dice que es necesario el sufrimiento para ser mejores cristianos, para vivir en obediencia a ti, para no vivir en tristeza, quejándonos de lo mismo que estaba en tu plan, Señor. Tú no te equivocaste, Señor. Señor, haz entender a esa persona que el sufrimiento era necesario en su vida, que era necesario alejar a esa persona para llevarlo contigo, y que un día también le llamarás a él mismo. Señor, si hay alguien aquí que está sufriendo y ha sido incomprendido por la familia, por la iglesia, en los méritos de Jesús, quiero rogar por él, Señor. Visítanos, Dios. No nos dejes jamás de tu mano. Y que el Salmo 23, versículo 4 sea nuestro lema diariamente. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.